Viendo en el día de la semana pasada, estamos hablando de una serie que se llama la serie de los héroes de la fe, ¿cierto? Hablamos de los héroes de la fe, voy a ver si logro encontrarlo, no sé, así, bendito el nombre del Señor. Y en la semana pasada, estábamos hablando de Abraham, ¿cierto? Antes y después, voy a ver si lo encuentro aquí, Abraham, antes y después. Y entonces, a ver si aquí está. Y hablamos en la semana pasada de quién era Abraham, lo que significa Abraham, ¿cierto? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, lo que significa Abraham, que Abraham significa Padre enaltecido. Ese fue el nombre que Taré le puso a su hijo, que fue Abraham, que significa Padre enaltecido, y enaltecido significa el que se engrandece o el que es alabado. Y hablábamos de que el hombre se engrandece, pero que Dios es alabado, ¿cierto? Nosotros alabamos a Dios, aunque el hombre se engrandezca. Hablamos de algunas diferentes cosas. Ya casi aquí creo que terminamos en rescatados de la mano de Satanás. O sea, vemos cómo Abraham le cree a Dios. Abraham es el llamado el padre de la fe. Si hay una persona que creyó a Dios con todo su corazón, fue Abraham. O Abraham, luego hablaremos de él cuando el Señor le cambia el nombre. Entonces él le creyó al Señor. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Abraham obedeció al Señor, salió con su sobrino Lot y se fue a la tierra de Canaán. El Señor le habla, pero llega un momento en que él le cree al Señor, él le levanta altar a Dios allí en Betel, en la casa de Dios. Betel significa casa de Dios, en su presencia, y él allá le levanta altar, lo adora, cree al Señor, el Señor se le ha aparecido, el Señor le ha hablado, pero llega un momento en que viene hambre sobre la faz de la tierra y Abraham entra, como que llega el momento en que él duda de la provisión de Dios. O sea, siendo el padre de la fe, él dudó. Eso quiere decir que nosotros podemos dudar. Ahora, donde hay duda, hay pecado. Nosotros podemos dudar, pero no debemos dudar de la presencia de Dios, de la provisión de Dios. Abraham baja, desciende a Egipto. Egipto es un tipo del mundo, desciende a Egipto, y cuando va entrando al mundo, entonces se da cuenta que su mujer era hermosa en gran manera. Yo no sé cuántos años llevaba casado con Sarai. Sarai significa mi princesa. No sé cuántos años, pero cuando va entrando al mundo dice: oh, y ahora me he dado cuenta que tú eres una mujer muy hermosa y me van a matar por tu causa. Di que eres mi hermana. Y entonces él empieza a interactuar con el mundo. Es como cuando nosotros tenemos, el Señor nos llama, nosotros le hemos creído a Dios, pero queremos también nosotros coquetear con el mundo. Un pie en la iglesia, un pie en las cosas del Señor y un pie en las cosas del mundo. Decimos que amamos al Señor, pero también amamos al mundo. Como hablábamos de aquellos salmistas que llamados salmistas modernos, que dicen que le cantan a Dios, pero en sus canciones no lo nombran. Entonces, de tal manera que los cristianos o mesiánicos, los que creemos en el Señor Jesucristo, lo escuchamos la canción y decimos: ¡ay, cómo canta, qué hermoso! ¿Cómo alaba al Señor? ¿Cómo lo glorifica? Pero no lo nombra. Entonces, yo no sé a quién le está cantando. Es una persona que aparentemente está alabando al Señor, pero está coqueteando con el mundo para que el mundo también compre sus producciones. Entonces, compra la iglesia porque digo que todas las cosas obran para bien, aunque no digo a quiénes, y entonces inmediatamente nuestro subconsciente, yo te digo a ti, todas las cosas obran para bien, inmediatamente tu subconsciente, teniendo tu conocimiento de la palabra del Señor, inmediatamente tú dices: a los que aman al Señor. Entonces ya tú estás relacionando la palabra, lo que esta persona está diciendo, con la palabra de Dios. Entonces inmediatamente dices: esta persona adora al Señor. O como diciendo cuando dice: traigo a tus pies nuestras coronas, traemos a tus pies nuestras coronas. ¿A los pies de quién? Entonces yo inmediatamente, cuando digo traigo a los pies mi corona, estoy imaginándome que es a los pies de Cristo. Pero si como la canción no lo dice,
Entonces, los de la gente que ama al Señor, los cristianos, la relacionan con las cosas del Señor, pero el del mundo, como no sabe de quién está hablando, entonces lo relaciona con las cosas del mundo. Entonces, eso se llama una doble moral. Ahora, es interactuar con el mundo. Abraham interactuó con el mundo y el peligro de interactuar con el mundo es que casi pierde su matrimonio. Casi su matrimonio se desbarata. Donde Faraón decida tomar a Sarai como esposa, ¿qué va a hacer Abraham? Ahora, cuando el Señor le muestra a Faraón que esta mujer es la esposa de él, inmediatamente Faraón los saca de su tierra, o sea, son deportados, los echó. Pero eso fue porque el Señor rescató a Abraham de las manos de Satanás. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos a seguir mirando entonces, esta semana vamos a seguir hablando de Faraón, de cómo el Señor nos rescata de las manos de Satanás. El Señor nos rescató de las manos de Satanás aquí, y ahora vamos a hablar sobre el libro de Génesis. Estamos 12, 17 al 20, y ahora vamos a continuar, y hoy vamos a hablar de regresando. Vamos a ir mirando, estamos hablando de Abraham antes y después, ¿cierto? Antes es cuando el Señor lo llama. El Señor lo llama, pero él viene como esa persona carnal. Él no ha sido convertido realmente, a pesar de que está adorando al Señor. Pero aún su vida no ha tenido el cambio que debe tener. Es algo así, vemos en Abraham, algo así como lo que nosotros llamamos en la iglesia hoy por hoy los simpatizantes. Simpatizante es una persona que va a la iglesia. Simpatizante es una persona que va a la iglesia, le gusta cómo cantan, le agrada, le gusta cómo lo tratan los hermanos, sabe que la palabra que se está predicando es la palabra de Dios y se goza, ¿cierto? Pero es una persona que todavía no ha dado un paso de fe. El paso de fe de haberle dicho: yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesucristo. El primer paso que uno tiene que dar cuando tiene un encuentro personal con Dios es entregarle su vida al Señor. Mientras que nosotros no le entreguemos nuestra vida al Señor, seremos simplemente simpatizantes. Nos gusta, sí, qué bonito. Y qué bonito, y me gusta porque yo le digo a los cristianos, allá al hermano: ay, hermano, ore por mí porque usted es Dios y los escucha a ustedes. ¿Sí? Ore por mí porque Dios sí los escucha, pero yo no puedo orar porque yo creo que Dios no me escucha. Ahora, ese es el primer paso de fe, es entregarle la vida al Señor Jesucristo y luego comprometerse con el Señor. Comprometerse con el Señor es cuando yo decido tomar la decisión de bautizarme, de morir a mi vieja manera de vivir y empezar a vivir una nueva vida. Ahora, Abraham lo vamos a ver como un simpatizante aquí en este momento. Escucha la voz de Dios, obedece la voz de Dios, le levanta adoración a Dios, adora al Señor, le levanta, pero es una persona que está interactuando con el mundo, que decidió hoy volver a Egipto, o sea, está en Egipto, pero está como con el Señor, pero no está todavía. Entonces vamos a ver aquí, regresando a su presencia, vean lo que dice Génesis, llamamos Génesis capítulo 13, libro de Bereshit. Bereshit es en hebreo, Génesis en griego, que significa comienzo. El libro de los comienzos es el libro de Génesis, el libro de los principios. Todos los principios de Dios están en el libro de Génesis. Bereshit. Dice Génesis capítulo 13, del 1 al 4, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia ¿dónde? Hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel, entre Betel y Jai, ¿cierto? Y luego dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Yahweh, o el nombre de Jehová. Dice que subió pues Abraham, ¿de dónde?
de Egipto. O sea, el Señor lo sacó del mundo y ahora él va a la presencia, regresa a la presencia del Señor. Por eso aquí empezamos con este tema, es regresando a la presencia del Señor. Entonces vuelve y sube. O sea, aquí en Abraham hemos visto los altibajos, baja, desciende y vuelve y sube. Ahora sube, ¿a dónde? Sube desde Egipto hacia el Negev, y él y su mujer y con su sobrino Lot. Era normal que llevara a Lot. El Señor dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Pero él se llevó a Lot no por desobedecer a Dios, sino porque Lot no tenía padre, era huérfano y era una obligación de Abraham velar por su sobrino. Por eso se lo llevó. Pero ahora él vuelve, lo lleva a Egipto. Y ahora regresa, ¿a dónde? Al Negev, y allí regresa a un lugar llamado Betel, a Betel. ¿Qué era Betel? ¿Qué es Betel? ¿Qué significa Betel? Dime. Casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Siempre que tú encuentres el pronombre él es Dios. Él es Dios. Y entonces Bet es casa, y el de Dios. Betel es casa de Dios. Regresó a la casa de Dios. Ahora es interesante que aquí nombre a Betel, porque aún Betel no existía. Mira esto, Betel en sí no existía, porque antes de llamarse Betel, ese lugar donde regresa Abraham se llamaba Luz. Luz era su nombre. ¿Quién le puso Betel a ese lugar? Es interesante, no fue Abraham, fue Jacob. Jacob, el nieto de Abraham. Ya Abraham había muerto, ya había pasado a Pasagüey, ¿cierto? Se había muerto, pero es interesante porque nosotros tenemos que entender que cuando Moisés escribe la palabra de aquí el Génesis, o cuando viene este relato, son muchísimos años después de Jacob, mucho tiempo después. Ya el pueblo había pasado 490 y tantos años en Egipto. Imagínate la cantidad de personas, de descendencia que ha pasado. Pero este lugar, Moisés lo identifica con Betel. Dice Betel, para que ustedes sepan de qué estoy hablando, para que el pueblo de Israel supiera de qué lugar estaba hablando. Betel, que antes de llamarse Betel se llamaba Luz, pero aquí se volvió Abraham a la casa de Dios, volvió Abraham a la presencia de Dios. Es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces, yo no sé cómo está tu vida con el Señor, pero puedo hablar de mi vida personal. Yo no sé cómo es la vida de las personas que nos van a estar sintonizando. Pero mi vida personal fue una vida que cuando yo nací, mi hogar no era cristiano en sí. Mi padre era católico romano, mi madre era católico romana, pero mi madre conoció al Señor, le entregó su vida al Señor, y cuando yo tenía uso de razón, o sea, cuando yo nací, ya mi madre seguramente ya era cristiana, ya le había entregado su vida al Señor. Ella empezó a nosotros a encaminarnos en el camino del Señor. Ella sabía que la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No era una mujer muy versada en las Escrituras, no era una mujer que viniera y nos reuniera, nos enseñara la palabra, no, pero era una mujer temerosa de Dios. Mi abuela era una mujer temerosa de Dios, la mamá de mi mamá. Yo hablo de la familia de mi madre, todos eran personas temerosas de Dios, y yo me crié con la familia de mi madre. De tal manera que yo me crié con el conocimiento de la palabra. Conocía la palabra como le pasaba a Timoteo desde mi niñez. Empecé a conocer la palabra, pero a la edad de 13 años, o sea, yo era salvo cuando antes de los 13 años. No, porque la vida conociera, no era salvo, porque para ser salvo tenía que haber hecho una decisión personal por Cristo, y hasta los 13 años yo no había aceptado al Señor Jesús en mi corazón. O de pronto sí, cada vez que hacía una oración, que era el altar, y hacía la oración de fe.
pero no por convicción, sino porque me decían que la hiciera. Pero a la edad de 13 años, yo me alejé totalmente del Señor. Totalmente. Quiere decir, o sea, que yo tenía conocimiento de la palabra del Señor, sí. Pero llegó la época del hipismo, la preciosa época del hipismo donde la anarquía empezó a reinar por todo el mundo. Porque el hipismo lo que trajo fue anarquía. Lo que trajo fue desobediencia, lo que trajo fue rebelión, lo que trajo fue poner a los padres contra los hijos y a los hijos contra los padres. De tal manera que los hijos se rebelaron contra sus padres y venían con esa preciosa enseñanza de paz y amor. Paz y amor, brother, paz y amor. Y venían con la Biblia bajo el brazo, pero no venía solamente la Biblia, venían las drogas, venía el sexo indiscriminado, venía todo el oscurantismo que traía el hipismo. Y eso nos cautivó a los jóvenes de aquella época. Yo era un niño de 13 años, un teenager. Pero a mí en las mechas largas, la paz y el amor y al andar con sandalias y todas las porquerías que traía me cautivó y me alejó de Dios. Eso quizás fue lo que le pasó a Abraham. Abraham oyó al Señor, Abraham siguió al Señor, Abraham obedeció a Dios, Abraham le creyó a Dios. Pero también quería estar en el mundo. Quería probar las mieles del mundo, las delicias, lo que nos ofrece el mundo, qué belleza, qué delicias y qué dolor. ¿Cierto? Pero hubo un momento en que, a pesar de que yo me alejé de los pies de Cristo, yo nunca me alejé de su palabra. Su palabra seguía siendo una necesidad para mí. ¿Por qué? Porque me han instruido en ella. Porque me han enseñado que yo necesitaba siempre tener la palabra de Dios conmigo. ¿La llevaba conmigo? Sí. ¿La entendía? No. Para mí la palabra de Dios era un amuleto de buena suerte. Si yo llevaba la Biblia, llevaba a Dios conmigo. Y en cierta manera así era. Dios me guardó a mí en mis caminos porque le creía a Dios, como le pasó a Abraham. Yo le creía a Dios. Yo hablaba acerca de cómo Dios me libró a mí de muchas cosas, de morir ahogado en un río, pasando un puente de una vía de ferrocarril, donde los durmientes están separados y uno del otro, y un puente donde al no ver yo por dónde iba, haber podido caer a un río caudaloso. Y cuando iba pasando el puente, apareció lo que yo estoy convencido era un ángel del Señor, que nos dijo, van a pasar el puente en medio del campo, de la oscuridad, sin luna. Y nosotros, ¿cuál puente? Y el hombre me dice, es que aquí tienen que pasar por el puente. Y empieza él a caminar, este hombre, por los durmientes de la vía del tren, con una linterna alumbrándonos, él caminando, y éramos 3 personas los que íbamos ahí. ¿Sabe cómo pasamos nosotros? De rodillas. De rodillas. Imagine pasando por ahí, uno ahí mirando cómo el río pasaba por debajo y nosotros ahí pasando por ese camino, que de pronto hubiera venido el tren, hubiera quedado nosotros, ni papilla, no hemos quedado ni para compota, ¿cierto? Hubiéramos quedado o haber caído al río y haber muerto, perecido ahogado. ¿Cómo el Señor envía a este hombre, a este varón, que yo estoy siempre he sido la mano de Dios, el ángel de Dios, llevar y guardarnos a nosotros de perecer en las aguas caudalosas de un río? Ahora, yo estaba coqueteando con el Señor, estaba en mis vicios y estaba con el Señor. Leía la palabra de Dios, aunque no la entendía. Cuando alguien venía a predicarme, el Señor le decía, no necesita hablarme de él, yo ya lo conozco. Yo me conozco la Biblia, yo prediqué. Cuando era niño yo predicaba el Evangelio. Ahora, llegó el momento en que pasaron 13 años, 13 largos años, apartado del Señor, para yo volver a regresar a su presencia. Esto es lo que le pasó a Abraham. Yo no sé cuánto tiempo estuvo Abraham en Egipto, pero él se hizo rico en Egipto, en el mundo, negociando con el mundo. Y él regresa
Porque él regresa, dice que Dios ahora, Dios lo bendijo por causa bueno, lo que hablamos, el Señor lo bendice, pero él estaba en el mundo. Ahora regresa y llega a la casa de Dios, a Betel. ¿Y qué hace en Betel? Dice, en el lugar del altar, al lugar del altar. El altar es el lugar donde tú vas a adorar al Señor, el lugar del sacrificio, el lugar donde tú buscas la presencia del Señor. Dice, que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué fue hacer Abraham a Betel? ¿Por qué Abraham volvió a la presencia de Dios? ¿Cuál era la necesidad? Él sabía que lo habían sacado, lo habían echado del mundo, que no lo querían ver. Ahora estaba solo, no sabía qué hacer y el único recurso para Abraham era volver allí. Y empieza a decirle, yo no sé qué le dijo, pero me va a imaginar. Señor, aquí estoy. Te quiero pedir que me perdones. Señor, me fui para el mundo, me fui a interactuar con Faraón. Yo quise hacer las cosas bien y me salieron mal. Perdóname, Señor, y empieza allí a invocar el nombre del Señor. Empieza a recapacitar y regresar al Señor. Como muchas personas que han escuchado al Señor, se han alejado y tienen que volver. Yo no sé, algunos vuelven y se vuelven a ir. Porque ese fue el pecado de Israel. ¿Sabía usted eso? Ese era el pecado de Israel. El Señor los llama, se alejan del Señor, pecando, adorando los ídolos, los baales. El Señor los castiga, piden perdón, regresan, se vuelven a ir, vuelven a pecar, vuelven a pedir perdón, vuelven al Señor a perdonarlos. Ese era el trabajo de Israel. Dios los tenía que castigar. ¿Por qué? Porque Dios había prometido a Abraham que le bendeciría. Porque Dios le había prometido, después lo vamos a ver más adelante, a Isaac y a Jacob, que haría de ellos una gran nación. Y por eso el Señor tuvo que, y cuando el pueblo se arrepentía, Dios lo perdonaba. Cuando tú te arrepientes, Dios te perdona. Y si tú caes y te alejas, Dios te castiga. Y si tú te vuelves a arrepentir, vuelves y el Señor te perdona. El problema está en pisotear la sangre de Cristo. Hay un problema. El problema es pecar deliberadamente. El problema es saber que lo que estoy haciendo es malo y decidir hacerlo. Yo puedo caer. Tú puedes. Hay gente que de pronto le entrega su vida al Señor y se equivoca y peca. ¿Tú crees que Dios no le va a perdonar cuando pida perdón? Claro que sí. El problema es de aquel que llega al conocimiento de la palabra de Dios, aquel que llega a gustar los dones del siglo venidero, aquel que ha visto la gloria de Dios, que ha sido usado por Dios y después recae. Dice la Biblia que no hay remisión de pecados para aquel que, habiendo gustado la buena palabra de Dios, habiendo gustado el Espíritu Santo, habiendo sido salvo, habiendo sido lavado por la sangre del Cordero, volver y recaer. Eso es otra cosa. Pero una persona, nosotros no podemos andar juntando a una persona que ya tiene, que está naciendo en el camino del Señor, que está empezando a comenzar. A esa persona que tenemos que levantar y se cayó, vuelve y levántela. 7 veces cae el justo, pero 7 veces se volverá a levantar, que no lo va a dejar postrado. Ya es cuando yo, voluntariamente, teniendo conocimiento de la palabra, me vuelvo. Entonces regresa a la presencia del Señor, a pedirle al Señor, a suplicarle al Señor que tenga misericordia de él. Allí llegó a buscar de nuevo la presencia del Señor. Entonces nosotros debemos regresar a su presencia. Mira, dice ahí en Zacarías 1:3, dice, diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, como dice la Reina Valera. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo ¿qué? Me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. Ese Dios todopoderoso le dice al pueblo y nos dice a nosotros, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor está allá en su trono, sentado, porque es el trono de Dios. Porque eres el Señor de señores, el Dios todopoderoso, es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él está sentado en su trono
Y él está viendo una humanidad que va de camino para el infierno, que van de cabeza para el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Por su pecado, por su transgresión, por sus maldades, por su rebelión, por todo esto. El Señor nos está viendo. Dios nos creó a nosotros con un propósito. Y el propósito de Dios al crearnos a nosotros fue, el propósito era para la alabanza de la gloria de su nombre, para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos. Ese es el propósito. El propósito de Dios es darnos a nosotros la bendición. Pero Él dice, si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes. La bendición va sujeta a la obediencia. Entonces el Señor le dijo, mire, ustedes tienen que hacer esto, aquello y lo otro. Todo de ustedes. O más bien le digo, lo único que no tienen que hacer es desobedecer. Porque no fue lo que le dijo el Señor a Adán y Eva. Todo es de ustedes. Pero todo esto de ustedes y todo les pertenece a ustedes, pero está sujeto a la obediencia. ¿Ya han leído esa parte que dice el Señor? De todos los frutos del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todo se lo dio, solamente le puso una cláusula. No vaya a comer de esto, obedezcan. El hombre desobedeció y perdió. Y eso es lo que va a pasar al hombre. El hombre va camino al infierno por su desobediencia. Y Dios está en su trono. Dios no se va a bajar del trono si tú no vuelves a Él. Él está mirándote y te está llamando. Aquí dice, diles. Le está diciendo al profeta Zacarías, diles, volveos a mí. Cuando Dios ve que tú vuelves, el Señor te está llamando, vuelve, regresa, voltea tu mirada, cambia tu caminar, regresa a mí. Cuando Dios ve que tú te regresas, que tú cambias tu rumbo y empiezas a mirarlo a Él, Dios se levanta de su trono y Dios se viene hacia donde estás tú y Dios te viene y te toma y Dios te abraza y dicen rápido, pronto, hagamos fiesta porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir, que se había perdido y ha sido encontrado. Se levanta. No es un Dios que está allá, todopoderoso. Bésame los pies. Quiere que le deje entrar al reino de los cielos, béseme los pies. No. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. Debe venir y Él mismo se levanta. Él mismo sale a recibirte a tu encuentro, te abraza. No importa lo sucio, lo maloliente que tú vengas a los pies de Él. Él te abraza a ti y no le importa quedar oliendo a lo que tú eres. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Eso es lo que el Señor está pidiendo a la humanidad. Vuélvete. ¿Por qué van a perecer? ¿Por qué quieren perecer, hijos de los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué son tan tercos? ¿Por qué son como el mulo que tienen que ser atados con cabestro y allá y con cuerda? Porque si no, no se acercan a ti. ¿Por qué? Pero el Señor no te obliga. El Señor no te está ya laciando allá como el vaquero, detrás de la vaca y cogiéndola de los cuernos o de las patas. No, porque Él no es un vaquero. Él es un pastor. Y lo que está diciendo, vengan, volveos a mí. Entonces debemos regresar. Abraham regresó a la presencia de Dios. Nosotros debemos regresar a la presencia de Dios. Si hay alguna persona que se está alejando, es el momento de regresar. Busque la presencia del Señor. Ahora, sigue aquí diciendo que Abraham era un hombre de paz. Abraham era un hombre de paz. Mira lo que dice allí. Sigue diciendo Génesis, capítulo 13, va 7 al 9. Y dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora contienda, altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. El sobrino y el tío. Somos hermanos, somos parientes. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuera a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Viene
Hay altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque es que era tanta la riqueza, tanta la abundancia que tenían, que los pastos no eran suficientes para los ganados de las dos familias. Y entonces viene el problema. Y Abraham dice, mira, no hay altercado entre nosotros. ¿Por qué vamos a pelear por un pedazo de tierra? ¿Por qué vamos a pelear por un poco de pasto? ¿Por qué vamos a pelear por tonterías? Si tú apártate. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Bueno, cogí la izquierda acá. Si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Lot, es interesante que aquí algo, es que Abraham no le preocupaba, había regresado a la presencia del Señor, ya no le preocupaba lo que el mundo le ofrecía. Él estaba esperando en el Señor. Él está esperando en el Señor. Ha regresado a la presencia de Dios. Aquí no dice que lo regresó a Betel. Abraham lo trajo. Abraham estaba ministrando el Señor. Abraham le estaba enseñando. Ahora dice, mira, si tú quieres verte para un lado y yo cojo para el otro. Y Lot miró hacia los valles, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que era tierra de regadío, tierra de pasto, era donde estaba la abundancia. Dijo, yo voy para allá. Y seguramente Abraham vio que para el otro lado un peladero. No lo sé, un peladero seguramente. Pero Abraham ya había aprendido que volver al mundo era un peligro, que interactuar con el mundo es peligroso, que nosotros debemos tener cuidado, porque podemos perecer en él. Y del Señor, él lo dejó ir. Abraham era una persona que aprendió a vivir en paz, a tener paz para con sus, ¿cómo se dice? Para con aquellos que los rodeaban, con su prójimo. ¿Qué es el prójimo? El próximo, el que estaba al lado de él. Vamos a tener paz, no vamos a contender por cosas que no necesitamos. Mira, el Señor dice allí en Lucas, capítulo 10, 5 y 6, en cualquier casa donde entréis, lo está diciendo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, ¿cierto? Dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Nosotros tenemos que ser, así como fue Abraham, nosotros tenemos llamado a ser personas de paz, no a contender con otros. ¿Qué quiere decir? Yo voy a un lugar, vas a algún lugar y tú vas a llevar la paz de Dios, porque nosotros tenemos que tener la paz de Dios. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, o la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios es la paz de Cristo y es lo que nosotros debemos reflejar. Es lo que reflejó Abraham y es lo que el Señor Jesús nos mandó a reflejar. Yo voy a un lugar y le digo, paz a esta casa. Si allí hubiera un hijo de paz, ¿qué es un hijo de paz? Un hijo de Dios, porque Dios es un Dios de paz, una persona que tiene la misma, el mismo anhelo de conocer de la palabra de Dios. Pues si tú llegas a un lugar, yo he ido a lugares donde estamos compartiendo y empieza a haber contienda por causa del evangelio. Contienda, digo, mira, la Biblia dice esto, no, pero es que no. A mí, después de que la Biblia diga eso, pero mi pastor dice esto y lo otro. Entonces empieza a haber contienda, no por lo que la Biblia dice, sino por lo que el hombre dice. Porque es que eso es lo que a veces sucede en ciertos lugares donde nosotros nos congregamos. Nos congregamos y el pastor viene, lee la Biblia, lee un texto bíblico y luego enseña lo que bien le parece. Normalmente lee la Biblia aquellas personas que leen la Biblia y se predican a sí mismos. Hablan de ellos, se la pasan más hablando de ellos mismos de lo que la Biblia dice. Yo sé si han estado en algún lugar de esto, o han visto. Yo conozco un hombre, no lo conozco, lo he visto solamente por el internet, allá en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, que se llama el amigo de Dios.
Se llama el amigo de Dios. Dice, Dios, yo soy el amigo de Dios porque Dios dice que yo soy su amigo. Y Dios mandó a fulano y a los sultanos a que oraran por el amigo de Dios. Y cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿y cuál es el amigo tuyo? Dice, fulano de tal es el amigo de Dios. Está hablando de él. Eso es predicarse a sí mismo. La Biblia dice que te alabe el extraño y no tu propia lengua. ¿Ya? Si a mí alguien me dice, tú eres el amigo de Dios, yo veo que tú eres amigo de Dios, yo veo que Dios te ama, yo veo que tú amas a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no por eso yo me tengo que volver un como Abraham, padre enaltecido. Entonces, yo soy el amigo de Dios y como soy el amigo de Dios, ahora entonces miro a todo el mundo por encima del hombro. No. Ahora, si yo soy el amigo de Dios, tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Porque si yo no hago lo que a Dios le agrada, yo no soy amigo de Dios, soy enemigo de Dios y soy amigo de mi propio ego. Entonces, me predico a mí mismo y no hablo la palabra. Y ese es el problema en muchos lugares, que la gente enseña o la gente habla de lo que el pastor le dice, así la Biblia no lo enseña. Pero si lo digo el pastor, tiene mayor fuerza, tiene mayor peso la palabra del pastor que la palabra de Dios. Y eso es un peligro. Entonces, cuando tú vas a un lugar, si hay una persona de paz, si hay una persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que anhela el conocimiento de la palabra de Dios, que quiere crecer en el conocimiento, que quiere madurar en la palabra del Señor, será una persona que te va a recibir porque tú vas a hablar de la palabra y no del hombre. Entonces, si hay esa persona, si hay un hombre de paz, una persona de paz en esa casa, tu paz reposa sobre ellos porque tienen el mismo sentir. Si no hay el mismo sentir, toca decirle como le dijo Abraham a Lot. Coge para la derecha y yo cojo para la izquierda. Cojo para la derecha. Para donde tú cojas, yo cojo para el otro lado. Porque nosotros estamos en altercado, estamos discutiendo, estamos viviendo una vida que no agrada al Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser personas de paz. Personas llenas de la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Porque a libertad lo llamó el Señor y no a contender con nadie. Amén. Entonces, sigue diciendo, hemos hablado, hay que regresar a la presencia del Señor. Si tú estás alejado, regresa. Si tú regresas a la presencia de Dios, entonces llénate de la paz de Cristo, que es la paz que el mundo no te puede dar, y predica el amor de Cristo, predica la paz del Señor. Ahora, hay una promesa confirmada. Dios nos ha prometido a nosotros muchas cosas. ¿Sabías tú esto? La Biblia está llena de promesas. ¿Sabías eso? La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de promesas. ¿Sabe a quién le pertenecen las promesas? A nosotros. A ti y a mí. Esas promesas nos pertenecen a nosotros. Dios nos ha prometido. Y si Dios promete, Dios cumple. Dios no va a dejar sin cumplir lo que Él prometió. Porque como dijo el mismo Balaam, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un pagano dando testimonio de Dios. Pero así es, y quedó registrado en la palabra de Dios. Mira lo que dice allí, Génesis 14, gloria a Dios, aquí estamos, bueno, ahora, gloria a Dios, estamos mirando, espérate a ver, Génesis capítulo 13, ¿cierto? Ahora vamos a leer 13 del 14 al 18, si no estoy mal. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ¿te das cuenta? Hombre de paz, dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra, mira esto, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para algún tiempo, o por algún tiempo, ¿no? ¿Para cuánto? Para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti
la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, Génesis 13, 14 al 18, removiendo su tienda, y moró en el encinar de Manré, está en Hebrón, y edificó allí ¿qué? Altar a Jehová. Amén, ¿ya lo encontraron? Gloria a Dios. Mire, el Señor ya le había dicho, ¿qué le había dicho el Señor a Abraham cuando lo llamó? Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Dios le prometió y Dios le confirma la promesa. Abraham dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Como extranjero. No pudo tomar posesión de ella. Fe, emuná, como dicen los judíos en hebreo. Él tuvo fe, él le creyó a Dios, no creyó en Dios. Es que hay una diferencia en creer en Dios que creerle a Dios. Le creyó a Dios. Y aunque no tomó esa tierra, aunque no vio una descendencia gigantesca, él le creyó a Dios. ¿Sabe cuán grande es la descendencia de Abraham? No vamos a hablar de los hijos de Ismael. Los hijos de Agar. Los hijos de Agar son los hijos de la carne. Ellos no son descendencia. Son los hijos de la carne, de la ayuda. La descendencia de Abraham son los hijos de la promesa. Y Isaac es la promesa de Dios. En Isaac se cumplió la promesa porque Isaac fue el hijo que Dios le dio a Abraham. Ismael fue el hijo que Abraham le dio a Sara. Por medio de Agar la sierva. Por medio de una mujer del mundo. Una mujer del mundo, porque ¿sabe dónde era Agar? Egipcia. Una mujer del mundo. De una mujer del mundo, lo que nació de esa mujer fue un pueblo pagano. Adoradores de muchos dioses, que hoy tienen uno solo, pero que sigue siendo uno de muchos dioses que tenían ellos. Porque ese Dios que ellos tienen, si tú vas a ver los descendientes de Ismael, que no solamente son todos aquellos que creen en él, tienen una luna creciente, la gran mayoría de sus templos, una luna creciente encima de sus templos, porque ese es el Dios que ellos adoran. El Dios luna, no significa Alá. Alá significa el Dios luna. Pero los hijos de la promesa nacieron de Isaac, y los hijos de la promesa hemos creído a Dios y que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Es una nación que no se puede contar. Va a contar al pueblo de Israel, cuéntalo, es una nación pequeñita. Pero los que vinieron de la promesa son como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. No se pueden contar. Entonces, Dios confirma la promesa. La promesa, Él confirma lo que Él promete. Él te lo confirma. Él no te deja a ti. Yo te prometí eso. No me acuerdo. ¿Te acuerdas que me dijiste que me ibas a comprar un candy? No. ¿Cuándo? Lo prometiste, pero no lo hiciste. Y que ahora nos hacemos los locos. Le prometimos un candy al niño y nos hacemos los locos. No, yo no. Pero ellos sí se acuerdan. Ellos se acuerdan. Cuando yo le hago una promesa a mi hijo, o si se la hago a mi nieto, tenga seguridad que no se le va a olvidar. Porque es una promesa. A mí se me puede olvidar y me puedo hacer el loco. Puedo hacer el loco y no darle nada, pero a él no se le va a olvidar. Dios no se hace el loco. Ni a Dios se le olvida. Dios me dice, ¿te acuerdas? Yo le digo, Señor, ¿te acuerdas que me prometiste esto? Sí, me acuerdo. Y te lo voy a dar, porque yo te lo prometí. Señor, ¿te acuerdas que tú me dijiste que me darías vida eterna si creía en ti? Sí. Y te la voy a dar. Ahí la tienes, si confías en mí. Si te mantienes en el camino. Amén. Entonces el Señor confirma su promesa. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una vez más. Ahora, él no solamente confirma, sino que liberta al oprimido. Liberta al oprimido. Estamos hablando de Abraham. Abraham
liberta al oprimido. Es que Abraham es un tipo del Señor. Abraham es un tipo del Señor. Ahora mira lo que dice, mira lo que pasa. Y seguimos en Génesis, Bereshit. Capítulo 14, entonces estamos viendo el capítulo 14. 13. Ahora, 14 al 16 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, las mujeres y demás gente. ¿Sabe dónde queda Dan? Arriba, todavía no se había vuelvo, todavía no se había repartido la tierra. ¿Por qué lo nombra? No lo sé, pero nombra Dan. A Dan le habían dado un pedacito de tierra en el sur, cerca a Judá, pero Dan nos habla de una persona que significa, su nombre significa el que juzga, es una persona desagradecida. Nunca ha estado agradecido con lo que Dios le dio. Salió de donde Dios le dio y se fue para el norte, cerca de lo que hoy conocemos como Siria. Esa nación que está ahorita siendo destruida, que está siendo atacada, que está siendo bombardeada. Esa nación cerca de Damasco. Allá la gente se había llevado a su sobrino, a su pariente. Y Abraham se armó y cayó sobre ellos. Cuando estaban descuidados, fue y libertó a Lot y a toda su familia, a todos los que estaban, a los parientes y sus bienes y a las mujeres y demás gente. No libertó solamente a Lot. Lot era su sobrino, pero él no se conformó con libertar a Lot, libertó a aquellos que estaban cautivos. ¿Sabe de dónde eran aquellos que estaban cautivos, que habían sido llevados presos con Lot? De una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, de una ciudad de pecado, de una ciudad donde el pecado era abundante, donde la pornografía era lo que más existía en esa nación. No, nosotros decimos que la pornografía es hoy en día, no, la pornografía ha sido toda la vida, porque hacían cosas aborrecibles delante de Dios. Había pedofilia, había toda la porquería, el homosexualismo, el lesbianismo, todo se movía allí. La injusticia se movía en Sodoma y Gomorra. Desde el más chiquito hasta el más grande. Cogían a los niños y los pervertían. Les hacían todo el daño que podían, como lo están haciendo hoy. Relaciones con animales, como lo hacen hoy. ¿Sabe lo que pasa con esa nación? Esa nación es una nación que tiene una ley donde las personas pueden tener relaciones sexuales con los animales. Pero como le dije yo a alguien, aquí desde Canadá, nosotros seguiremos siendo sal y luz de la tierra. Porque no porque un hombre diga, dicten leyes que van contra la palabra de Dios, nos van a cerrar la boca. Para nada. Para nada. Porque nosotros tenemos que ser sal y luz de la tierra. Viene ese hombre, Abraham, y libertó no solamente a Lot, sino también a los que con él estaban. El Señor nos ha llamado a nosotros a hacer luz, a libertar al oprimido. El Señor vino a libertar al oprimido. El Señor dice allí en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Yahshua, sobre Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. El Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, llegó a la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías. Y él tomó el libro del profeta Isaías, lo abrió y leyó este texto. Gloria a Dios, se nos fue. Abrió este texto y él dice, él lee esto y dice, hoy se ha cumplido
en vosotros esta palabra. Él vino a dar libertad al oprimido. Cristo es quien nos viene a dar a nosotros libertad. Él vino. Nosotros tenemos que, ahora, si Él vino a dar libertad, nosotros estamos llamados a dar libertad. ¿Sabías tú eso? Ah, no, pues que Jesús vino acá, el Espíritu del Señor está sobre el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, pues que nos libere. Claro, Él es el que nos va a libertar, pero Él nos ha puesto a nosotros como pregoneros de justicia. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que fuere bautizado, el bautismo es una obligación. Mas el que no creyere será condenado. Y les digo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién liberta al oprimido? El Señor. ¿Pero quiénes somos llamados a llevarle libertad al cautivo? Nosotros. Porque si esta gente que está afuera, los que están afuera en el mundo, no oyen del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no oyen del mensaje del reino de Dios, no oyen el mensaje de salvación, morirán por su pecado. El Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. Mas si tú no le amonestares de su mal camino, morirá por su pecado. Pero yo, dice el Señor, demandaré la sangre de tu cabeza. ¿Ah? Pues es la obligación, es que es una obligación. Eso es, ay hermano, es que no me quieren escuchar, no importa. Háblenles, escuchen o dejen de escuchar. Porque cuando ellos vayan a la presencia mía, al juicio, sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Profeta no es que dice, yo soy el profeta, así dice el Señor. No, así dice el Señor. Profeta no es el que se autonombra profeta. Profeta es el que predica el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Acá, lleve años en el Evangelio o acabe de comenzar. El que predica el mensaje, la palabra de Dios, ese es el profeta, porque este es el libro, esta es la palabra profética a la cual nosotros haremos bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, mi obligación, predica el Evangelio. Tu obligación, predica el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. No importa que no quieran escuchar. Yo lo que digo, ¿sabes por qué predico el Evangelio a través de internet? Porque es una obligación que me ha sido impuesta. No puedo ir a todas partes llevando el mensaje, que me voy para el África. No, pues como no puedo, ahí tengo una herramienta para hacerlo. Salimos aquí a predicar el Evangelio y no nos entiende porque habla más inglés un loro que nosotros. ¿Cierto? Hello. Y empiezan a hablar, sorry, I don't speak English. Así como me pasó en Cuba. El hermano que viene de Canadá, el hermano canadiense. Somos canadienses, gloria a Dios. Algunos, los que no, pues ya viene. Somos canadienses y llegó un hermano americano y me dice, hi, how are you? Y empieza a hablarme. Digo, sorry, I don't speak English. Oh, you are a Canadian guy, you don't speak English? What happened? No hablo inglés, no le entiendo. La gente se reía de eso. ¿Cierto? ¿Por qué no le entendía? Pues si hablo algo, lo medio machacamos, ¿cierto? Pero bueno, pero hay mucha gente del mundo hispano, ya con esto acabamos, que tiene necesidad de escuchar el mensaje de la palabra. ¿Cuántas personas tú le puedes poner un mensaje? ¿Aquí cuántos tienen Facebook? Solo uno. ¿Cierto? Nadie tiene Facebook, nadie tiene Instagram. No tenemos Facebook, no tenemos Instagram, no tenemos, ¿cómo es que llama? Twitter. No tenemos nada de eso. Pero si tuviéramos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube,
¿Cuántas personas no ganaríamos nosotros por el mensaje del Evangelio? ¿Cuántas personas no necesitan una palabra de aliento que le digan, no temas, yo estoy contigo, dice el Señor? ¿Tienes algún problema? Ven a ver al Señor, que Dios tiene una respuesta para tu vida. Yo le gloria a Dios, yo todo lo que pueda abrir, wow, yo tengo Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, no sé qué más haya por ahí, pero lo que... Eso me tiene que decir, porque todo lo que yo puedo, y ahí va, léalo o no lo lean, véanlo o no lo vean, porque sé que de alguna manera vamos a estar impactando. Un mensaje, a mí me llaman largometraje, y porque quizás mucha gente dice, ay, man, una hora, más de una hora este hermano escuchándolo hablar, ¿sí? Pero ustedes que no son largometraje, que de pronto pueden ponerle un mensaje bíblico, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Tú no sabes cuánto puedes llegar al corazón de una persona con un texto bíblico o con una palabra de aliento. ¿Tú crees que no la necesitamos? La necesitamos. Necesitamos que nos hable el Señor. Que alguien, la gente, si no, ya no quieren, bueno, gloria a Dios, pero hemos hecho la obra. Amén, vamos a dejar hasta aquí. Ya la semana entrante seguiremos de Abraham, hay mucho que hablar. Abraham nos tiene tanto, estamos hablando de Abraham antes. Después tenemos que hablar después, bien. Pero vamos a dejar hasta aquí, vamos a presentar este tiempo en la presencia del Señor y pedirle al Señor que Él sea tocando los corazones, que Él sea tocando las vidas, que sea poniendo en nosotros el querer como el hacer su santa voluntad. Amén. Vamos a orar y vamos a presentar delante del Señor este tiempo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén, bendito Padre, Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Padre, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir el mensaje de tu palabra, Señor, Dios mío. Te pedimos, Señor, que ahora, Señor, Dios mío, que hemos regresado a tu presencia, que hemos venido aquí, Señor, Dios mío, a invocar tu nombre, a suplicarte, Señor, Dios mío, que nos escuches, que perdones, Señor, nuestro corazón, que perdones, Señor, cuando te fallamos, Señor, Dios mío, Padre Santo, y pedirte, Señor, que no nos dejes caer en tentación, que nos libres del mal, Señor, Dios mío. Padre Santo, enséñanos, Señor, a conocerte, Señor, a ser personas de paz, Señor, a llevar el mensaje de tu palabra, Padre Santo, Señor, sabiendo, Señor, que tú viniste a dar libertad al oprimido, Señor, libertad, Señor, Dios mío, aquel que estaba en cautividad, Señor, que aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, Señor, te puedan conocer a través, Señor, del mensaje del Evangelio, del reino tuyo, Señor, predicado a través de nosotros, Señor. Mira aquellas personas, Señor, Dios mío, que aún no han entregado su vida a ti, Señor, que te quieren recibir en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, que te puedan invitar y decirte, Señor, entra en mi vida, cambia mi corazón, haz de mí una nueva criatura, perdóname, Señor, y lava mis rebeliones. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa tu iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia alrededor del mundo. Por tu iglesia, Señor, en los países islámicos. Por tu iglesia en los países comunistas, Padre Santo. Por aquellas personas que tienen necesidad de ti, Señor. Por las personas, Señor Dios mío, que en este momento, Señor Dios mío, Señor, estamos, Señor, que alguna dolencia, Padre, alguna enfermedad que quiera quejarnos, Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pon tu mano soberana, Padre, pon tu mano, Señor, sanadora, pon tu mano de poder, Señor Dios mío, porque tu palabra dice, Señor, que por tu llaga, Padre, por tu llaga, Jesús de Nazaret, Cristo la gloria, fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través del internet, allá en Colombia, aquí en Canadá, en cualquier parte del mundo donde nos vean. Amén. Bendiciones para todos. Y entonces hasta mañana a las 8 de la noche, si el Señor lo permite, a través del internet. Amén. Y el viernes en la casa de mi hermana Jenny. Bendiciones para todos.